Estás escuchando Ordenando Caramelos. Somos Euge y Pilu y vamos a abrir el caramelo de hoy. Bueno, capítulo 2, segundo caramelo. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Porque este me parece que yo no lo elegí. Este lo elegí yo. Qué raro, ¿por qué? Es escribir. Porque te encanta escribir, ¿no? Me gusta más leer que escribir. Me estoy amigando con el escribir últimamente. Bien. Pero quise invitar a alguien que conozco que escribe mucho y muy bien. Bueno, ¿y a qué tenemos de invitado el día de hoy? Contame. Tenemos a Agus. Hola, Agus. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido, nuestro primer invitado. Muchísimas gracias por sumarte a esta locura de ordenar caramelos con nosotras. Es todo un honor, gracias a ustedes por invitarme. Agus, ¿cómo nos conocemos? Cantémosle a la gente. Bueno, Euge fue mi jefa por un año. Me imagino la seriedad. Está obligado a estar La acá. seriedad de tu jefa. Sí. Más seria no se conseguía. No, de ahí nos conocemos. Sí. O sea que Agus, en verdad, aparte de escritor, es abogado. Abogado. Ojo. Ojito con Agus. Agus, que El letrado. primero de todo quiero que digas tu Instagram para los que no te conocen. Ok, me presento un poco entonces. Obvio. Soy Agustín Artucio y en Instagram soy escrito por A, @escrito por A, así como suena. Así Bien. que bueno, ahí está un poco mi información. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿para qué escribís? Ok, bueno, creo que cuando voy a para qué escribo, es un poco la manera en que yo dejo salir todo lo que siento. Creo que todos tenemos una manera distinta de expresar lo que nos pasa, y yo desde muy chico encontré en la escritura como un canal para expresarme. Me cuesta muchísimo hablar, más allá de que en el día a día soy abogado, sí que hablo muchísimo, pero me cuesta mucho hablar cuando se trata de emociones, y creo que encontré la escritura como un lugar seguro también, como mi cable a tierra y un refugio para, de alguna manera, en medio de tanta inmediatez que tenemos hoy, que queremos todo ya y ahora, ansiedad, como siento que lo escrito es algo que queda ahí, o sea, que podemos dejar, y es como un poco revolucionario también, ¿no? Ir en contra de eso, o sea, que queremos todo rápido, yo quiero dejar algo que no se pueda borrar. Me encanta ese concepto por eso. de dejar algo asentado, ¿no? Como que es verdad lo que decís de que vivimos en un momento donde todo es un TikTok, donde todo es rápido, donde todo pasa y al segundo ya pasa de moda de vuelta, y donde una noticia dura 14 segundos. Entonces es esto de decir, bueno, freno la pelota, paro la pelota, quiero decir algo, quiero dejar algo dicho, quiero dejar un poquito de mis sentimientos, de mi corazón, de lo que me pasa. Porque muchas veces, y a mí esto me pasa mucho, Eugen me dice que soy adicta a Instagram, un poco me pasa eso. Lo soy, pero me gusta Sí, mucho soy. leer frases y guardarlas. Entonces, tipo, estoy scrolleando por Instagram y las guardo. Y muchas veces, y es muy loco, te pasa que a vos te está pasando algo tipo interno, estás atravesando un duelo o estás atravesando una situación en particular, encontrás una frase que llega en el momento justo, ¿no? Y es eso, es como frenar la pelota, leer esa frase y decir, che, esto es verdad, y esto no es un video súper rápido, ni es un TikTok súper rápido, ni es algo súper rápido, es algo que te hace dar un pasito para atrás y decir, quiero reflexionar sobre esto. Y no sé, me imagino que te debe pasar con un montón de las frases que vos haces, que la gente debe vincular muchísimo con esas frases, ¿o no? Es muy loco eso, la verdad es que me sorprendió muchísimo. De golpe, cuando yo empecé a escribir, o a publicar, mejor dicho, lo que escribía, fue en medio de la pandemia. O sea, estábamos en mayo, después de que habían declarado la pandemia en Argentina, y me acuerdo de una noche que estaba hablando con una amiga y me dice, es momento de que empieces a publicar lo que escribís. Y yo le digo, no, ¿a quién le importa con todo lo que pasa en el mundo hoy? ¿Quién se va a poner a leer lo que yo escribo? O sea, ¿a quién le importa realmente? No, dale, yo te ayudo, te hago el perfil. Ella estudia diseño, así que me ayudaba con la parte de armar todas las publicaciones. Y bueno, más o menos que me hizo el perfil y me lanzó ella. Qué bien. Y de golpe empezó a crecer y empecé a recibir mensajes de gente que estaba pasando por ese momento tan particular que fue la pandemia para todos, ¿no? O sea, cada uno la afrontó como pudo, de golpe el mundo cambió y había mucha angustia, mucho miedo, desconocimiento, ansiedad. Y de golpe recibía, y ahí empezó lo de los mensajes, ¿no? De recibir mensajes de, no sabes lo que me ayudó a leer esto, no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo decirlo y me lo pusiste en palabras. Y de golpe era como esa sensación de, estoy ayudando a alguien con algo que a mí no me cuesta nada. O sea, para mí escribir es como respirar, y de golpe yo publico eso y alguien del otro lado del mundo que se siente solo se deja de sentir tan solo, ¿no? Como que siente que alguien lo comprende. Al final del día es lo que nos cuesta a todos, como entender eso de
que nos comprenden, que no somos ni estamos ni tan locos ni tan solos, sino que no sabemos expresarlo y nos damos cuenta que el de enfrente puede estar pasando por lo mismo. Así como un poco sí, me sigue sorprendiendo recibir mensajes o de alguien en la madrugada que me dice, me salvaron tus escritos, y yo digo, ¡fua! ¿Se ¡Qué tatuaron locura! más de una vez o no? Sí, ¿Qué onda sí. eso? Tatuaje. O sea, Increíble. sí, cuando pienso en eso, hace poco, hace una semana, me llegó uno que se había tatuado el título de uno de mis escritos. ¡Qué Somos un flash! instante. Sí, yo digo, ok, o sea, me vas a llevar de por vida en la piel, como es una redecisión. Se me pone un poco la piel de gallina, digo, ¿no? O sea, es muy fuerte que alguien elija llevarte tatuado. Pero bueno, creo que es un poco de lo que se genera cuando hablas de este tipo de temas con alguien, porque lo que yo publico justamente es de sentimientos y de cómo vemos, o sea, en un punto, cómo veo el mundo y planteo una mirada de decir, ok, y si nos cuestionamos esto, hablemos de cosas que nos ponen incómodos. Y que das esa conexión con la persona, que es la parte más vulnerable, y creo que es lo difícil hoy también, de nuevo, con esto de la ansiedad y la inmediatez, conectar con la otra persona y hablar de cosas profundas, no de banalidades o de cosas superficiales. Y con la propia vulnerabilidad, que un poco Claro. es a través de tu escritura. Y algo que a mí me interesa es, ¿tu amiga cómo sabía que escribías? ¿Y desde hace cuánto vos escribías? ¿Y por qué nadie más lo sabía? ¿Era un secreto? Claro, bueno, en un punto sí, yo escribía a escondidas, o sea, escribía en cuadernos que tenía en mi casa. Yo creo que ahora tiré muchos, pero debe haber un par todavía en la casa de mi mamá, creo. Y escribía de todo, escribía cuentos, escribía reflexiones, como que yo tenía esos cuadernos y ahí metía todo, pero nadie los leía porque era muy mío. Ella sabía porque en determinados momentos sí compartí cosas. También me usaban, en el colegio claramente me usaban para todo lo que eran actividades de, no sé, armar una obra de teatro, la tenía que escribir yo, escribir Claro. un discurso, lo hacía O sea, yo. secreto, Entonces, pero como, se sabía el talento. Se sabía. claro, lo que no se sabía era exactamente qué era lo que yo escribía y cuándo. Y bueno, nada, de ahí se acabó el secreto. Y al principio empecé como anónimo igual, empecé a publicar sin mostrar la cara, sin firmar, era simplemente hasta que, bueno, después de los 10.000 seguidores dije, bueno, ya está, o sea, tengo que hacer las paces conmigo. Ahora es hora de mostrar mi cara. Claro, ya era hora. Me quedé con algo que dijiste recién de que lo comparaste con respirar, como que escribir para vos es respirar, y me quedé pensando en esto, ¿no? Como la importancia de algo que para uno es mecánico y la diferencia que hace, ¿no? Porque, a ver, vamos a lo básico, no respirás, no vivís, y para vos es un poco eso, o sea, escribir es la manera que vos tenés de comunicar tus sentimientos, y qué importante es que cada uno encuentre ese canal. Para nosotras, por ahí en este momento, este es el canal, donde estamos uniendo un montón de pasiones o un montón de deseos que teníamos, y por ahí este es nuestro canal para expresar lo que nos pasa, pero qué lindo que vos hayas podido encontrar el tuyo, y te pasa un poco esto de que te gusta incentivar al otro a hacerlo, tipo a ayudarlos a escribir. Sí, total, a escribir o a encontrarse en cualquier campo del arte. O sea, yo creo que hoy en día no le prestamos atención al arte y a la importancia que tiene, pero el arte no es más que lo que dijiste vos recién, el mostrarte como sos al mundo. O sea, la clave del arte es que te estás desnudando y por un minuto estás soltando todas las barreras que pones todos los días, porque todos ponemos barreras, y diciéndole al mundo, soy esto, y este es mi momento más vulnerable y me estoy mostrando tal cual soy. Ya sea que estás bailando, que estás escribiendo, que estás pintando, le estás mostrando emociones, porque el arte es eso, la expresión de lo que sentís, no es otra cosa. Y te estás como sometiendo al otro, porque es subjetivo y te puede gustar o no, pero como que te estás mostrando tal cual sos. Entonces, cada vez que alguien me pregunta por escribir o por cualquier actividad artística, yo digo, sí, adelante, o sea, encontrate ahí adentro, dejate, aunque salga mal y digas, che, no era lo mío, soy malísimo, o no puedo seguir un paso de baile, miro a la gente y digo, me choco con los que están al lado. Bueno, encontrate. yo soy de esas, yo con baile no me llevo bien, o sea, soy una espástica, o sea, soy la cosa más patadura que existe sobre la faz de la tierra. Acá Euge eso, o sea, Euge más... Bueno, pero ¿qué pasó conmigo? Yo desde chica tomé clase de baile, entonces no digo que es como respirar, pero casi, a mí me sale muy natural, yo no estoy pensando tanto los pasos cuando bailo. Ojo que estamos moviendo la mesa, Agus, se nos está temblando para todos lados. Estamos muy primerizas en esto, Agus, entonces estás viviendo un tsunami de mesa, pero somos nosotras. No hay problema. Quiero ir al punto de la inspiración, como ¿desde qué lugar escribís? O sea, ¿lo podés planificar de algún modo? Nosotros que somos abogados y todo tiene que tener un schedule. O sea, decís, bueno, ahora en los martes a las 5 de la tarde, ¿o cómo funciona?
Bueno, es muy difícil, la verdad. En cuanto a la inspiración, yo creo que es un desafío de todo artista. Alguien me dijo una vez que todos tenemos inspiración en todo momento, o sea, simplemente hay que saber dónde buscarla. La verdad es que hay días que es más difícil que otros. Yo no tengo como una agenda, la verdad. Es insoportable ser amigo mío porque de un momento estamos hablando así y te digo, ¿me esperas un segundo que tengo que escribir algo? Y me doy vuelta y empiezo a escribir con el celular o con un papel o con lo que tenga. Pero bueno, es como en ese momento en el que me baja la idea y si no, anoto aunque sea el principio, la pierdo. O sea, yo sé que la pierdo hasta que, no sé, en algún momento me vuelve a aparecer, pero creo que me pasa que no puedo planificarlo, sí trato de tener, no sé, un horario en el que sé que estoy libre y me puedo sentar a escribir, que normalmente son las 7 de la tarde o una cosa así de los días cuando termino de trabajar. O, Pero haces todos los días. escribo casi todos los días, sí. Okay. Aunque no lo publico, ¿eh? O sea, es un ejercicio mío, como escribo Como todos los días. o escribir. Bien. Sí, total. Como dejar salir eso que creo que todos los días nos pasa algo, sentimos algo y como, bueno, hacer como ese balance de decir, esto sentí hoy. Y bueno, hay un montón de cosas, claro, que no publico que son más mías, pero bueno, es como un ejercicio así mental de relajación también en un punto. ¿Y te pasó alguna vez de decir, uy, llevo una semana en blanco? ¿Y qué? Sí. ¿Y ahí qué Sí. hacemos? Lo perdí, ¿qué hacemos? ¿Quién sostiene esto? ¿A quién llamamos? Se me fue este poder de escribir. Me ha pasado y es desesperante. O sea, Sí. hace unos meses, yo creo que tiene que ver también con cómo estamos personalmente, ¿no? O sea, creo que hay un momento en el que estamos tan estresados y con tanta ansiedad que se vuelve difícil como conectar con uno. Y me pasó hace un par de meses que no podía escribir. O sea, hacía una semana que miraba, o sea, agarraba un archivo y empezaba una frase y no podía seguirla, no fluía. Y la miraba y la miraba y la miraba y decía, bueno, y ahora, y quiero forzarlo y no funciona así. O sea, de nuevo, respirar no es forzado, respirar es automático. Cuando lo querés pensar, te ahogás, te empezás a sentirte que no podés respirar, como de nuevo. Te mareás. Sí, y otra cosa que cuesta, por lo menos a mí me cuesta, es, yo puedo escribir sobre cosas que procesé, pero cuando estoy ante un tema que no procesé, no fluye nada, o sea, no puedo seguir escribiendo, empiezo y son todas frases separadas que no tienen sentido y digo, ok, esto es porque todavía no estoy listo para hablar de este tema. Esto siempre hablando de lo que son reflexiones, un poco más poesía. Cuando vamos a una situación, no sé, un artículo periodístico, una cosa así, es mucho más fácil porque en realidad simplemente estoy como poniéndole mi tono a una noticia o a otro tipo de cosa, pero cuando se trata de emociones, necesito procesarlas antes de poder escribir sobre esas. O sea, es algo que descubrí con el tiempo también. Y respetar ese proceso, ¿no? También, porque me imagino que la primera vez que te trabaste por ahí, no sé, sentís esa desesperación de, ay, ¿qué hago? Y hasta que terminás de entender de, no, a ver, esto es un proceso, o sea, yo tengo que atravesar esto, tengo que vivirlo para después, nada, poder bajarlo a tierra, o en tu caso bajarlo a palabras para poder después comunicarlas. Pero qué lindo que también encontraste ese espacio de decir, bueno, yo estoy procesando esto y es mi manera de hacerlo. Y después esto va a llegar al papel, eventualmente. Pero qué difícil, ¿no? Esa primera etapa de, ay, estoy en blanco, ¿y ahora qué? Sí. Al final yo creo que resolverás por ahí temas propios a través de la escritura. Es un poco una manera de canalizar. Sí, totalmente. Me pasa muchísimo. Y también creo que por eso, como hay que hacer un gran balance entre redes sociales y el escribir en sí. O sea, es una presión porque también tengo personas que están esperando a que yo publique y que me están diciendo, estoy esperando que escribas. Wow. Y por otro lado digo, ok, pero no soy una máquina. O sea, yo escribo, digo, sí, tengo que cumplir, tengo esa como necesidad de cumplir con lo que estoy haciendo, pero a la vez pienso como, ok, pero no quiero ni que sea una obligación, ni soy una máquina. Que es lo difícil. Un año escribí para un diario y tenía una columna todos los domingos y de golpe se volvió una obligación el tener un tema del que hablar y pensar y dije en un punto, bueno, estuvo bárbaro, es increíble la experiencia, pero me voy a tomar mi tiempo de nuevo para escribir cuando yo quiero y que sea a mi manera. O sea, yo entiendo que lo puedo hacer porque es un hobby mío y es algo que amo, pero no vivo de esto. Claro. Me encantaría, pero tengo la libertad de decir, ok, lo puedo mantener así y poner mis límites. Pero bueno, sí, no es fácil y es un proceso personal también el decir cuándo querés escribir, cuándo no y poner tus límites. ¿Y tenés así como grandes hitos? ¿Hace cuánto abriste la cuenta? Hace 3 años. Bueno, claro, en la pandemia.
y tenés como grandes hitos que decís tipo, bueno, uy, esto es como, di un salto enorme acá, ¿a qué me estoy enfrentando? Hablábamos un poco antes del tema de que, bueno, alguien se tatuó tus frases. Yo sé que hay alguien que dos personas que te publicaron. Empieza con doble P. Mi preferida personal y la preferida personal de Euge, o sea, las dos te han publicado, pero tipo, ¿eso te choqueó? Fue como, wow, esto está empezando a ser muy grande. ¿Te sentiste algo así? Sí, o sea, la verdad es que es una locura cuando de golpe estás, no sé, viendo Instagram y en las historias empieza a aparecer algo tuyo, como que veo que gente comparte y de golpe, no sé, un día, una locura, pero estaba terminando una clase de italiano y abro Instagram y tenía una solicitud de mensajes, o sea, tengo como la parte de solicitudes y tenía una solicitud de Lali que Gritamos. me decía... Gritamos todos. No, nunca dejes de escribir o no dejes de escribir, y yo casi me desmayo ahí, o sea, yo a Lali la veo desde que tengo memoria, creo, en todas las series que había en la televisión. Estuvo en todo, o sea, en todos los grandes programas que nos ayudaron a crecer, que también en todos esos programas hablaban de un montón de emociones, ¿no? Pero qué loco eso. Y Wanda. Sí, total. Sí, claro, y después otro día también, de golpe me llegan historias como, me mandan un mensaje y me dicen, Wanda te compartió, y yo miro y digo, ¿cuándo llegué a Wanda? ¿Cómo fue que esto se empezó a pasar? Sí, así como ver gente que yo sigo o que yo veo o que conozco, que se nombra todo el tiempo, que de golpe o me lee o me pone un me gusta, o me escribe un mensaje o me dice, no dejes de escribir, y vos decís, ok, son artistas a los que yo veo, que yo sigo. Es una locura, es como, bueno, también es el beneficio de las redes, ¿no? Achica un poco los espacios en ese sentido, pero sí, es una locura. La verdad es que cuando empezó a pasar era inexplicable el saber que, no sé, por ejemplo, Lali, Wanda, Nico Vázquez, Sebastián de Vetrano, son personas que yo sigo, que yo veo de toda la vida y que de golpe estaban leyendo. Como así también me sorprende que de pronto gente de otros países, España, Chile, Colombia, me escriban y me lean México. O sea, es una locura que alguien de otro lado, en otro país, a miles de kilómetros, te esté leyendo y te siga tan de cerca, ¿no? Y que valore tu trabajo también, porque digo, si les gusta lo que vos estás escribiendo, quiere decir que alguna fibra de lo que les está pasando a ellos también vos pudiste llegar, y que estás marcando también, dejando tu huella también en esas personas, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta que va un poco relacionada a cómo haces para manejar esto, la dualidad de lo que son las redes sociales y lo que es el arte de escribir, porque eso es un arte, ¿no? Y ¿cómo balanceás esa vida de, bueno, soy un influencer dentro de lo que es el mundo de las redes sociales, y cómo balanceás, tipo, tu tiempo para escribir, cómo balanceás, tipo, tu tiempo para leer? ¿Tenés esos espacios independientemente de las 7, digo, ¿cómo manejás eso? Sí, o sea, creo que además me costó mucho reconocerme como artista, o sea, como me cuesta mucho decir soy escritor. Un amigo que, bueno, ya no está, me dijo como, un día vos tenés que presentarte como escritor porque si no nadie te va a creer. Y creo que me quedó marcada esa frase, y a partir de entonces empecé a decir como soy escritor, porque simplemente un escritor es alguien que escribe, gente que la lee, y la verdad es que tengo eso, es una locura y agradezco a la vida el tenerlo. Pero también me pasa que de golpe fue todo un proceso personal entender que había gente que estaba esperando que yo hiciera cosas, porque por las redes sociales soy un influencer atípico, pero es una especie de influencer o sea, el trabajo que hago. Entonces, sí, es como un poco balancear mi contenido es diferente de otro, o sea, es contenido mucho más en un punto auténtico, porque simplemente hablo de sentimientos y de lo que pasa. Pero a la vez yo soy esa persona que escribe, entonces un poco unir el que escribe soy yo, y no somos dos personas distintas, y hacer un poco las bases con hasta dónde lo quiero llevar, hasta dónde no, poner las limitaciones de, no sé, Instagram y todas las redes sociales son muy de marketing, de publicidad, de todo, y yo digo, elegir muy bien qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer, y siempre con, o sea, con mi impronta, ¿no? O sea, creo que está muy marcada en mi perfil, a dónde voy con el perfil y qué es lo que busco. Entonces, como intento que se entienda eso, que por un lado sigo siendo una persona detrás de esto, y que me tomo mi tiempo tanto como para hacer lo que es trabajo y para, bueno, leer, que para mí es fundamental, y escribir. Así que sí, es difícil hacer un balance, pero sí lo intento todo el tiempo.
Y también proceso esta idea de unir a con Agustín y que no sean dos personas distintas. Y capaz unir al abogado con el escritor también, porque esto decías de soy escritor, capaz estás acostumbrado a decir soy abogado y es un poco algo que te define y Sí. capaz te generaba un poco de síndrome del impostor de, ay, ¿qué voy a decir yo que soy escritor si yo en realidad soy abogado porque estudié para tener este diploma? Sí. Eso es lo que me identifica. ¿Y cómo llevas eso de también y definirte como escritor y por ahí entender que podés ser varias cosas? Le comentaba a Pilu antes que yo no lo sabía, pero me enteré hace poco que Murakami, que es un gran escritor japonés, o sea, es Increíble. crack total, hasta los 29 no escribió nunca, porque él mismo ni sabía que era bueno escribiendo, tenía un bar de jazz, o sea, nada que ver. Nada que ver. Y a los 29, un día le pinta escribir y nada, o sea, escribió grandes novelas y digo, qué loco que por ahí por cerrarte en definirte, yo hago esto, ni siquiera uno se puede dar la posibilidad de descubrir que tiene un talento a desarrollar y vos por ahí sabías que lo tenías, lo escondías en un punto, era, bueno, ¿por qué esto de esconderlo o no animarte por qué no puedes ser escritor vos también? Sí, total. Creo que en un punto tiene que ver que en general las etiquetas nos limitan, o sea, etiquetarnos como algo nos limita en todo sentido de la vida. Pero por un lado está el miedo al otro, a la recepción del otro, porque bueno, está bien, el arte es subjetivo y tiene que ver con lo que yo quiero expresar, pero si al otro no le gusta, es difícil. El rechazo, que no, está mal vivir pensando en eso y hay que trabajarlo muchísimo, pero bueno, está el miedo al rechazo. Y por otro lado, creo que también tiene que ver con el hecho de que nos ponemos, o al menos cuando somos un poco exigentes con nosotros mismos, nos ponemos estándares un poco altos. Entonces decimos, ok, yo si no soy Picasso no voy a decir que soy pintor. Si no soy Borges, no puedo decir que soy escritor. O sea, ¿cómo yo me voy a llamar escritor si hay alguien que escribe las cosas que escribió García Márquez? O sea, no. Entonces es como, bueno, no necesitas, creo que eso es algo que me digo todo el tiempo, como no necesitas ser García Márquez para decir que sos escritor. O sea, es un proceso también, lo entiendo, y vamos creciendo como personas, como profesionales, como artistas, como todo. Pero es como también ese proceso de aceptación, ¿no? De decir, puedo hacer esto, me permito hacer esto y me permito crecer en el medio. Y sí, y jugártela y arriesgarte a abrirte al otro. Eso es también una cosa que cuando hablaba de la parte artística, creo que es súper importante recomendar no te pongas estándares tan altos, o sea, no tenés que ser el bailarín número uno, la bailarina número uno para bailar, o sea, simplemente si te hace sentir libre, adelante, digamos, o sea, claro, o sea, hacelo, y escribí porque te gusta, no porque necesites ser el nuevo bestseller de New York Times, digamos, o sea, como que sea eso, un encontrarte con vos y no un querer la aprobación del resto, que es lo más difícil porque todo el tiempo buscamos que el resto nos apruebe. Creo que eso es otra parte del proceso, que una vez que estás bien con vos y que te sentís cómodo con lo que sos, al resto le encanta lo que sos. O sea, esa es la verdad, tipo, el resto compra el producto que vos vendés y si vos dudás de vos, no sé si el resto va a confiar en vos, ese es un punto. ¿Te pasó igual en este camino de exponerte o exponer lo que te estaba pasando o mismo de lo que escribís? Tipo, ¿te pasó de recibir una crítica y decir, tipo, ya, ¿y ahora? O sea, ¿cómo? Porque el mundo, la gente habla, o sea, hablamos todos sin saber, sin ponernos en el lugar del otro y muchas veces hay gente que es muy hiriente. ¿Te pasó de recibir alguna crítica así? ¿Cómo la manejaste? O sea, ¿cómo la traes para tu vida? Sí, claro, siempre hay haters. No diría que estoy lleno de haters, pero hay haters. Un besito a los nuestros. Claro que la mayoría de los haters viven en Twitter. En mi caso no, porque no tengo casi actividad en Twitter, pero ahí está lleno de haters. Y bueno, nada, cuando recibís las primeras críticas es como que te quedás ahí como recalculando, porque te pueden mandar, y esto es una locura de la cabeza humana, te pueden mandar miles de mensajes diciéndote cosas increíbles, pero basta uno solo que te diga algo malo para que vos te quedes con ese mensaje. Todo lo demás se cayó en un segundo. Y la verdad es que al principio era como, bueno, ¿qué hago yo con esto ahora? O sea, porque acá, ¿cómo manejo el rechazo? Es otra vez manejar el rechazo. Y es simplemente saber que no le vas a gustar a todo el mundo. O sea, es un proceso también de aprendizaje, de decir, no le puedo gustar a todo el mundo, no puedo esperar que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Y si hay algo que aclaro yo desde el principio en mi perfil, es que yo no creo en las verdades universales, ni vengo a imponer ningún tipo de pensamiento. Tipo, solo vengo a plantear un tema
y que por lo general son cosas que nos incomodan hablar y que te invito a que conmigo reflexiones sobre esto. O sea, ese es el fin de mi perfil, nada más. Si te gustó o no, es válido y me parece increíble que me lo compartas, porque muchas veces de eso que me decís, yo aprendo mucho, o sea, aprendo mucho del que piensa distinto, que creo que es lo más valioso, el encontrar la opinión diferente, pero el no dejar que eso nos limite o nos corte las alas, porque si no nos quedamos con lo que los otros dicen que podemos hacer o no podemos hacer, y si dicen que son buenos o no somos buenos. No, o sea, tenemos que confiar en nosotros. Como te digo siempre, Claro, ¿quiénes son? no sé, hicieron un bailando en el 2014. Sí. ¿Qué viven? Hace poco, bueno, hace un ratito estábamos hablando un poco con Euge de George Orwell, que estábamos hablando un poco de qué cosas había escrito y por qué se terminó siendo famoso finalmente, ¿no? Y estábamos hablando de todos los ensayos que él había escrito y que no es conocido por los ensayos que él escribe, sino es más conocido por el libro de Animal Farm o tipo Rebelión en la Granja, que parece chiste porque es como parece un libro escrito para niños y habla como una temática como más infantilizada, si se quiere, o de animalitos, pero en realidad está expresando algo muchísimo más grande detrás y un mensaje muchísimo más poderoso. Y qué loco como al público o a la gente lo interpeló mucho más eso que un ensayo serio sobre lo que él quería manifestar. ¿Te pasa? Sí. Y lo estamos hablando un poco antes, y eso del doble mensaje, ¿no? De querer decir algo y querer manifestar lo que a uno le pasa y nada, de cómo hacerlo, ¿no? Cómo materializarlo. Y que a veces no es simplemente que el mensaje sea como así, muy directo, de bueno, él quería criticar gobiernos totalitarios. Hace 20 ensayos no los leen o no llegan tanto. Hace un cuentito de animales en una granja, sí, que no sé qué. Acá no pasó nada. Y yo lo leí cuando estaba en la primaria. O sea, obviamente no sabía ni lo que era un gobierno totalitario, no tenía ni idea, lo leí realmente como una fábula, pero había mucho más detrás y él al final logró interpelar muchísimo más, como un poco oculto el mensaje. ¿Vos crees que hay algo de eso en el escritor? Como que incluso cuando hay una ficción, ¿hay algo propio o un mensaje que trata de manifestar? Sí, claro. O sea, yo creo que atrás de todo lo que escribimos estamos nosotros, o sea, estamos como poniendo algo nuestro en eso. Otro ejemplo es El Principito, que parece una historia tonta, pero está hablando de los grandes problemas de la vida, o sea, los grandes desafíos que tenemos como personas. Entonces yo creo que buscás la manera, y es tu desafío, de cómo, sobre todo hoy es otro desafío que tenemos, cómo atraer a la gente a que nos lea, porque nadie quiere leer. Entonces vos tenés que buscar la manera, aunque no sea tu favorita, ahí es un poco como adaptarte o desaparecer, creo, pero buscar la manera que atraiga al otro y que sirva igualmente para dar tu mensaje. Como ser fiel a tu mensaje, no cambiar eso, seguir manteniéndolo, pero buscar, si esto no funciona, buscar la manera de que funcione, de decir, ok, esta es mi voz y quiero usarla, así que tengo que encontrar el canal justo para que llegue al otro. Yo creo que sí, que un poco en todo escritor en su obra está sacando algo de él. O sea, está poniendo algo de ahí porque es como muy suyo la acción de escribir, o sea, es muy personal. Entonces siempre, por muy banal que parezca la historia, atrás hay una persona que está haciéndolo y hay un alma, por así decirlo, que está escupiendo cosas en ese papel. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo que en toda obra hay atrás algo, o un trasfondo, o una historia personal. Nos sorprendería saber las fuentes de las historias de los escritores, o sea, de golpe decir, esto estuvo basado en algo que le pasó y lo hizo con personajes imaginarios. Es una locura eso. Y yo creo también que la clave está en hacer, animarse a empezar. Te lo digo y me lo digo con el podcast. Y nos lo digo, claro. Era como, bueno, el micrófono, la cámara, no sé qué. Bueno, hoy grabamos, ya está. O sí, sea, y grabamos. Y obvio que no va a ser perfecto y probablemente 10 más sea mucho mejor y aprendas sobre el hacer, pero hay algo del perfeccionismo que por ahí frena de empezar y que es re loco eso. Y yo te quería preguntar qué tip le darías a alguien que por ahí quiere escribir y no se anima y no sabe por dónde empezar y te ve y dice, este pibe que lo sigue un montón de gente y es un crack y no sabe que hace 3 años eras la misma persona que estaba escribiendo en un cuaderno escondido. Literal. Y que al día de hoy pienso en otros proyectos, por ejemplo, no sé, en la publicación de un libro, y mientras escribo digo, Dios, estoy de nuevo con esto de quién me va a querer leer a mí. Y es de nuevo el peor enemigo es nuestra cabeza.
Sí. Y a las personas que están empezando o iniciándose en la escritura o en cualquier arte, de nuevo, que confíen en ellos. O sea, que se liberen, porque el arte es justamente liberarse, ¿no? No podemos estar con esta idea de querer controlarlo todo, porque de ahí es de donde no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que dejar salir lo que sentimos, que es la base del arte, y encontrarnos con nosotros mismos. O sea, es conectar con vos y con lo que sentís y confiar en el proceso en el que sí, te falta pulirte, te falta crecer, y recién empezás, no podés esperar pintar tu primer cuadro y ser experto. O sea, Van Gogh se murió sin ser un artista considerado relevante, o sea, fue mucho después que lo valoraron. Entonces, es como tener paciencia. El otro día hablaba con una amiga y le decía que, bueno, nada, que estaba trabajando en el manuscrito y que tenía un poco de miedo, que decía nadie me va a querer publicar, y me decía, ¿sabés la cantidad de puertas que tocó J.K. Rowling antes de que le publicaran Harry Potter? O sea, y vos decís, claro, o sea, nadie empezó con todo servido, no es así, en general la vida no es así. Entonces, yo le diría que confíe en las hojas, porque son un lugar seguro, que se libere, que encuentre ahí su canal, y si no es en la escritura, que lo deje, que no lo fuerce, que no intente hacer algo que no fluye. Porque esa es otra, querer decir quiero escribir por escribir o quiero pintar por pintar. No, cada uno tiene su manera. Ayer me decía alguien que su manera de expresar lo que sentía era surfear, que se subía a la ola y hasta que no se bajaba de la ola, él estaba mostrándole al mundo lo que sentía. Y yo decía, y es súper válido, o sea, es tu canal. Así que creo que es eso, es confiar en uno mismo y en el proceso que está pasando de conectar con lo que le pasa y decir, no hay reglas. Así que, adelante. Me encanta. Ese vendría a ser tu caramelo, digamos. O sea, ese vendría a ser tu mensaje final. Invitarlos a todos a que se animen, a que se animen a probar, a equivocarse también, ¿no? Y vivir ese proceso que a veces uno cree que es todo súper fácil, que todo salió súper bien, y uno no ve el lado B, ¿no? Los perros ladrando, que uno a veces tiene inseguridades sobre lo que escribe, sobre lo que hace, y animar el proceso. Yo, para mí, ese también es mi caramelo, ¿no? El dar ese salto y decir, bueno, me lanzo a este nuevo proyecto o a esta nueva idea. Y siempre para mí, y como adhiero esto al caramelo, es bien rodeado, ¿no? De gente que te impulse, que te anime, como tú, que te dijo, yo te ayudo, como Euge en mi caso, que me dijo, tipo, vamos a grabar con micrófonos rosas. Escribí un memo sobre lo que tengo ganas de hacer. No sé, para mí ese es mi caramelo. No sé, Euge, ¿cuál es el tuyo? El mío es algo que empecé este año, de hecho, o fines del año pasado, que es tener una libreta, que sea tu libreta de escribo cosas. Y ni idea qué, ni idea cuándo. Y a mí una vez me dijeron que al escribir vos procesás las cosas de otra manera, o sea, literal otra parte del cerebro actúa que cuando estás hablando, y yo por ahí soy muy verbal y yo hablo todo lo que pasa, no sé qué, pero al escribir ordeno mis ideas de otra manera. Y cuando estoy muy mental con un tema, agarro el cuaderno y lo llevo casi a todos lados, me voy a dormir y lo dejo en la mesita de luz, y es como, tengo un tema muy en la cabeza, lo escribo, y siento que me ayuda muchísimo a decantarlo y a procesarlo mientras lo voy escribiendo. Así que mi caramelo es eso, una libreta, o sea, a todos lados, tenerla con vos. Sí. A mí me cuesta más escribir en notas del teléfono, o me distraigo, me llega una notificación y ya me fui. Sentarte a escribir es un ejercicio. Ejercicio total, y no se facilita tener algo a mano siempre que estar pensando, uy, estoy en la calle, se me ocurrió esto, bueno, tengo la libreta y siento 2 minutos. Sí, total, y lo otro es ser auténtico, o sea, eso es el final, porque no, digamos, el hacer fuerza para encajar y no ser vos, o sea, no vas a llegar a ningún lado, o sea, vender algo, no es arte, como que estás mintiendo, y al final del día es ser auténtico es lo que nos salva de todo lo demás. Y en eso también se limpia la gente que nos suma, que tenés alrededor, se limpia todo, o sea, si sos auténtico, la gente que no es auténtica con vos se va a ir, o se va a terminar corriendo, o se va a terminar saliendo de escena. Creo que es fundamental el ser auténtico. Me encantó, y siento que estás hablando de un tema que hablamos hace un par de días, de la amistad entre amigas, y que creo que también está muy relacionado con eso, ¿no? De ser auténtico con quién es uno, y eso siempre hace que todo brille y que quien no es auténtico tome su camino, ¿no? Y el que te quiere por quien realmente sos te ayuda a elevarte, como tu amiga que te obligó un poco a decir no. Sí. Le mandamos un beso enorme a esa amiga que te impulsó a hacerlo. Me alegro muchísimo de que la hayas tenido. Muchas gracias a vos, de verdad, por sumarte a este nuevo episodio.
Y nada, le vamos a contar a la gente un poco lo que haces y ojalá que con el libro y con todo lo que emprendas te vaya súper bien. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Beso grande. Adiós. Hasta el próximo capítulo de Ordenando Caramelos. Ahí viene Ernesto. Si llegaste hasta acá, seguro que es porque te gustó mucho este podcast. Compartilo con tus amigos y seguinos en redes para aprender más sobre este caramelo. @ordenando caramelos en Instagram y TikTok.